Desde el punto de vista biológico, el miedo es un esquema adaptativo, que constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa, surgido para permitir al individuo responder ante situaciones adversas con rapidez y eficacia. En ese sentido, es normal y beneficioso para el individuo y para su especie. Desde el punto de vista neurológico, el miedo es una forma común de organización del cerebro primario de los seres vivos, y esencialmente consiste en la activación de la amígdala, situada en el lóbulo temporal. Desde el punto de vista psicológico, el miedo es un estado afectivo, emocional, necesario para la correcta adaptación del organismo al medio, que provoca angustia y ansiedad, ya que el individuo puede sentir miedo sin que parezca existir un motivo claro. Desde el punto de vista social y cultural, el miedo puede formar parte del carácter de la persona o de la organización social. Se puede, por tanto, aprender a temer objetos o contextos, y también se puede aprender a no temerlos. Se relaciona de manera compleja con otros sentimientos, miedo al amor, miedo a la muerte, miedo al ridículo, y guarda estrecha relación con los distintos elementos de la cultura. Desde el punto de vista evolutivo, el miedo es un complemento y una extensión de la función del dolor. El miedo nos alerta de peligros que no nos han ocasionado algún dolor, sino más bien una amenaza a la salud o a la supervivencia. Del mismo modo que el dolor aparece cuando algo nocivo ataca nuestro cuerpo, el miedo aparece en medio de una situación en la que se corre peligro. Para algunos, el miedo en el ser humano no guarda ninguna relación fisiológica, como reacción de alerta, sino que es un producto de la conciencia, que expande nuestro nivel de conocimiento. El mecanismo que desata el miedo se encuentra, tanto en personas como en animales, en el cerebro, concretamente en el cerebro reptiliano, que se encarga de regular acciones esenciales para la supervivencia, como comer, respirar, y en el sistema límbico, que es el encargado de regular las emociones, la lucha, la huida, la evitación del dolor y, en general, todas las funciones de conservación del individuo y de la especie. Este sistema revisa de manera constante, incluso durante el sueño, toda la información que se recibe a través de los sentidos, y lo hace mediante la estructura llamada amígdala cerebral, que controla las emociones básicas, como el miedo y el afecto, y se encarga de localizar la fuente del peligro. Cuando la amígdala se activa se desencadena la sensación de miedo y ansiedad, y su respuesta puede ser la huida, el enfrentamiento o la paralización. Se ha encontrado que la sensación de miedo está mediada por la actuación de la hormona antidiurética, o vasopresina, en la amígdala cerebral, y que la del afecto lo está por la de la hormona oxitocina, también en la amígdala. Cita requerida: está en estudio un antagonista selectivo de la hormona antidiurética, el compuesto SSR14-94-15, que bloquea la sensación de miedo social, miedo hacia otros animales de la misma especie, pero no otros tipos de miedo. Los fármacos que bloquean el miedo social por antagonismo de la vasopresina es posible que nunca se comercialicen dadas las funciones, biológicas y de otros tipos, que tiene tal tipo de miedo en el funcionamiento de las sociedades animales incluida la humana. Cabe destacar que el etanol inhibe la producción de vasopresina. Se han llevado a cabo estudios con resonancia magnética de la amígdala cerebral y han encontrado datos que indican que los llamados psicópatas sociales sufren atrofia de las amígdalas cerebrales, lo que les provocaría la pérdida del miedo social y del afecto que les caracteriza. Cabe señalar que el miedo al daño físico provoca la misma reacción que el temor a un dolor psicológico. La extirpación de la amígdala parece eliminar el miedo en animales, pero esto no sucede en humanos, que a lo sumo cambian su personalidad y se vuelven más calmados, en los que el mecanismo del miedo y la agresividad es más complejo e interactúa con la corteza cerebral y otras partes del sistema límbico. El miedo produce cambios fisiológicos inmediatos. Se incrementa el metabolismo celular y aumenta la presión arterial, la glucosa en sangre y la actividad cerebral, así como la coagulación sanguínea. Asimismo, el sistema inmunitario se detiene, al igual que toda función no esencial, la sangre fluye a los músculos mayores, especialmente a las extremidades inferiores, en preparación para la huida, y el corazón bombea sangre a gran velocidad para llevar hormonas a las células, especialmente adrenalina. También se producen importantes modificaciones faciales: agrandamiento de los ojos para mejorar la visión, dilatación de las pupilas para facilitar la admisión de luz, la frente se arruga y los labios se estiran horizontalmente. Como el sistema límbico fija su atención en el objeto amenazante, los lóbulos frontales, encargados de cambiar la atención consciente de una cosa a otra, se desactivan parcialmente.
Durante un ataque de pánico 3, la atención consciente queda fijada en el peligro, y si los síntomas fisiológicos, como el ritmo cardíaco o la presión sanguínea, son interpretados por el sujeto como una confirmación de la realidad de la amenaza, se produce una retroalimentación del miedo, que impide una ponderación del auténtico riesgo. Esto sucede, especialmente, en el caso de las fobias. La atención del fóbico es incapaz de prestar atención a otra cosa y magnifica el peligro ante la incomprensión de los presentes. La consolidación en la memoria de un episodio de miedo intenso, o de un trauma, no es inmediata. Según los investigadores Minzuo, Bao Minli y Bong Kyung-kan, 4. La activación de los receptores NMDA, que son las moléculas que reciben las señales bioquímicas que provocan un efecto fisiológico concreto, provoca que en esos receptores se produzca una huella en las células cerebrales. En concreto, sería la subunidad molecular llamada NR2B la que serviría de marca de memoria. En experimentos realizados con ratones, el bloqueo de la NR2B en la corteza prefrontal produjo la desaparición de la reacción a un miedo previamente experimentado. Otro estudio sobre lo que provoca miedo en una persona, realizado por un equipo de investigadores alemanes del Hospital Universitario Charité de Berlín y conducido por el psiquiatra Andreas Heinz, demostró la relación entre la dopamina y la sensación de miedo. 5. Este estudio demostró que la dopamina, una sustancia neurotransmisora, estimula o frena la actividad de las células nerviosas en el cerebro. En este estudio se descubrió que la presencia de poca dopamina en algunas áreas del cerebro provoca la interrupción o transformación de la comunicación entre las células nerviosas. Las personas con una elevada concentración de dopamina en la amígdala cerebral, área en el cerebro que participa en el procesamiento emocional, reaccionaron con más miedo y estrés que aquellas personas con una menor concentración de dicha sustancia. Además, se concluyó que hay otro factor que influye en las sensaciones de miedo: la comunicación existente entre la amígdala cerebral y el cíngulo anterior, otra región cerebral. Ambas están interconectadas a través de fibras nerviosas. Estas regiones se comunican cuando la persona percibe algo negativo. Cuanta más comunicación hay entre ambas regiones, menos miedo sentían las personas afectadas. En cambio, las personas en las que se produce poca comunicación entre estas regiones sienten más miedo. Se ha demostrado que a través de la psicoterapia se puede promover la comunicación de la amígdala cerebral y el cíngulo anterior, por lo que las personas afectadas podrían aprender a actuar con menos miedo y a tener una mayor seguridad en sí mismas. La filosofía del miedo es la reflexión sobre esta emoción desde el punto de vista filosófico. El miedo es una emoción que ha sido abordada por muchos filósofos, entre ellos Aristóteles, Robert Castell, Lucrecio, Freud, Nietzsche, Hobbes y Epicuro. Algunas ideas sobre el miedo en la filosofía son: el miedo es una emoción que puede ser gestionada a través de la reflexión y la comprensión de sus causas. El miedo es un mecanismo de defensa ancestral que puede ser necesario para evitar daños. El miedo puede ser un obstáculo para alcanzar una vida buena y placentera. El miedo puede ser una reacción ante el peligro o una retirada frente a él. El miedo puede ser una conciencia negativa que impide la comunicabilidad y la superación de la angustia vital. El miedo puede ser el principio rector de la sociedad, ya que el hombre decide ceder parte de su libertad para ganar seguridad. El miedo puede ser un miedo irrefrenable por el no ser o por la ausencia de sensación. El miedo puede ser la más triste de las pasiones, ya que reduce la sensación de potencia. El miedo es quizás uno de los temas menos tratados en la filosofía. Y esto se puede justificar, ya que los filósofos le han dado demasiada preponderancia al problema de la razón, a lo racional, a la racionalidad. El miedo pareciera no encajar en el problema de la razón por estar tan cercano a las emociones. El miedo es un tema que ha sido tratado por algunos filósofos, aunque no es uno de los temas más desarrollados en la filosofía. Algunos de los filósofos que han tratado el miedo son: Epicuro consideraba que la ataraxia, o imperturbabilidad del alma, se podía alcanzar eliminando los miedos. Nietzsche consideraba que la conciencia negativa impedía la comunicabilidad y la superación de la angustia vital. Aristóteles definía el miedo como una aflicción o barullo de la imaginación cuando se aproxima un mal destructivo. El miedo es un estado emocional que se activa cuando se percibe un peligro. Se relaciona con otros sentimientos, como el miedo a la muerte, al amor o al ridículo. El miedo puede ser aprendido, y puede formar parte del carácter de una persona o de una organización social. El miedo es una emoción desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria derivada de la aversión natural al riesgo o la amenaza, manifestada en todos los animales, lo que incluye al ser humano. La máxima expresión del miedo es el terror.
Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. Actualmente existen dos conceptos diferentes sobre el miedo, que corresponden a las dos grandes teorías psicológicas que tenemos: el conductismo y la psicología profunda. Según el pensamiento conductista, el miedo es algo aprendido. En el modelo de la psicología profunda, el miedo existente corresponde a un conflicto básico inconsciente y no resuelto, al que hace referencia.